Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les ha estado intrigando, y por fin vamos a desvelar esa conexión que todos están comentando. Estamos hablando por supuesto de Mert y Afra, y esa chispa que parece haber encendido YouTube de una manera explosiva. ¿Qué hay detrás de todo este revuelo? Es algo que deberíamos estar observando de cerca. Bueno, prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles y a tratar de entender qué es lo que está pasando con estos dos y por qué tanto revuelo en el mundo digital. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les quiero dar la bienvenida más cordial. Si disfrutan de contenido que explora las dinámicas de las redes sociales, las tendencias emergentes y por supuesto, las historias que cautivan a miles, asegúrense de darle a ese botón de suscripción. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos. Ahora sí vamos a lo que nos trae aquí. El nombre de Mert ha estado sonando con fuerza últimamente y cada vez que se menciona junto al de Afra, las reacciones son inmediatas. Seamos honestos, YouTube se ha convertido en una plataforma donde las colaboraciones, las amistades inesperadas y a veces incluso los romances se desarrollan a la vista de todos. Y cuando dos figuras públicas con audiencias significativas empiezan a interactuar de manera visible, es natural que la curiosidad se dispare. Lo que hemos estado observando es una serie de interacciones, comentarios y quizás, solo quizás, algo más profundo, que han capturado la atención de miles, si no millones, de seguidores. Hemos visto cómo en vídeos de Mert, Afra aparece de forma casual, o como en los comentarios de los vídeos de Afra, Mert deja mensajes que van más allá de la simple interacción entre creadores de contenido. No se trata solo de aparecer en un vídeo como invitado, hay una química que parece manifestarse, una espontaneidad que no se ve forzada. Y en YouTube, el público tiene un sexto sentido para detectar la autenticidad, o la falta de ella. La forma en que ambos reaccionan, las miradas, las risas compartidas, todo suma a la narrativa que se está construyendo. Consideremos la posibilidad de que esta conexión sea simplemente el resultado de una amistad genuina que está floreciendo. En el mundo de los creadores de contenido, pasar tiempo juntos, colaborar en proyectos, e incluso simplemente apoyarse mutuamente es algo muy común. Sin embargo, lo que distingue a Mert y Afra es la forma en que esta relación ha capturado la imaginación de la audiencia. Parece que hay algo en su dinámica que resuena con la gente, una especie de encanto o atractivo que va más allá de lo que esperaríamos de una simple amistad laboral. Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva pareja de influencers, una dupla que al igual que otras antes, podría conquistar la plataforma con su contenido conjunto. La clave aquí es la chispa que mencionamos en el título. Esa chispa se traduce en vídeos más dinámicos, en comentarios más juguetones y en una energía que es contagiosa. Los espectadores se identifican con esa diversión, con esa complicidad, y eso se refleja en los números, likes, compartidos, comentarios y, por supuesto, suscriptores. Analizando un poco más a fondo, ¿cuál es el contenido específico que ha alimentado esta especulación? Hemos visto colaboraciones en blogs donde ambos participan, desafíos que ponen a prueba su ingenio y su capacidad para trabajar juntos, e incluso transmisiones en vivo donde la interacción entre ellos es el foco principal. Y en cada una de estas instancias hay momentos que para los observadores más atentos sugieren que hay algo más que una simple camaradería. Podrían ser pequeños gestos, una forma de mirarse, una palabra clave que resuena de una manera particular. El público de YouTube es experto en leer entre líneas, y en este caso, las líneas parecen estar bastante claras para muchos. Es importante recordar que al final del día, la interpretación de estas interacciones recae en la audiencia. Nosotros como espectadores proyectamos nuestras propias expectativas y deseos en las figuras públicas que seguimos. Sin embargo, cuando la evidencia es tan recurrente y tan consistente, es difícil ignorarla. La manera en que Mert y Afra se complementan en cámara, sus estilos de comunicación que parecen encajar a la perfección, todo contribuye a la idea de que su conexión es algo especial. Podríamos estar ante una estrategia de contenido muy bien pensada, donde la química real o simulada está diseñada para generar engagement. Y si es así, debemos admitir que está funcionando maravillosamente. Las discusiones en los comentarios de sus vídeos, los hilos de Twitter dedicados a su posible relación, incluso los memes y los fanfics que surgen, todo demuestra el impacto que su conexión tiene en la comunidad online. Es un fenómeno interesante de observar cómo la audiencia participa activamente en la construcción de la narrativa de sus influencers favoritos.
¿Pero qué significa esto para el futuro? Si Mert y Afra deciden hacer oficial esta conexión, ya sea como pareja o como un equipo de contenido aún más consolidado, el impacto en sus canales podría ser monumental. Imaginen la cantidad de contenido nuevo que podría surgir de una colaboración oficial, las nuevas audiencias que podrían atraer, y la forma en que sus historias se entrelazarían aún más. Es un territorio emocionante para explorar. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que esto sea una fase, una colaboración pasajera que, si bien generó mucho revuelo, eventualmente evolucione hacia otras direcciones. Sin embargo, la fuerza de la conexión que estamos presenciando ahora mismo sugiere que, sea lo que sea, ha tocado una fibra sensible en la audiencia. La autenticidad, la diversión, la complicidad, estos son ingredientes que los espectadores de YouTube siempre buscan. Además, no podemos subestimar el poder de la curiosidad. La gente ama un buen misterio, un poco de drama, y la posibilidad de que algo romántico esté sucediendo detrás de cámaras siempre añade un nivel extra de interés. Y si a eso le sumamos el talento y el carisma de Mert y Afra, tenemos una fórmula ganadora. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de lo que está sucediendo? La verdad es que, a menos que ellos mismos lo confirmen, estaremos en el reino de la especulación. Pero eso es parte de la magia de las redes sociales, ¿no creen? La interacción constante, las pistas sutiles, y la participación activa de la comunidad en la construcción de estas historias. Y en el caso de Mert y Afra, las pistas son numerosas y tentadoras. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, cómo comentan y reaccionan a las publicaciones del otro de manera que va más allá de la cortesía profesional. Esa complicidad que se percibe en sus interacciones, esa facilidad para hacer bromas y reírse juntos, es lo que realmente ha encendido las redes y ha llevado a tantos a preguntarse si hay algo más. Para concluir, podemos decir que la conexión entre Mert y Afra ha pasado de ser una simple curiosidad a un fenómeno en YouTube. Hemos explorado las diferentes facetas de esta interacción, desde la posibilidad de una amistad genuina hasta una estrategia de contenido cuidadosamente orquestada, y el impacto que esto ha tenido en la audiencia. La chispa que mencionamos en el título es palpable y ha logrado capturar la imaginación de miles de seguidores, generando conversaciones, teorías y, sobre todo, engagement. Independientemente de si esta conexión es romántica, profesional, o una combinación de ambas, lo que está claro es que Mert y Afra han logrado crear una dinámica que resuena profundamente con el público de YouTube. Su complicidad, su humor y su energía juntos han convertido sus interacciones en algo que los espectadores esperan con ansias. Es fascinante ver cómo la audiencia se involucra, interpreta y participa en la construcción de estas narrativas digitales. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de la conexión entre Mert y Afra. Ha sido un viaje interesante a través de las dinámicas de las redes sociales y la forma en que las relaciones públicas pueden encender la imaginación de millones. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Qué les llama más la atención de su interacción? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir explorando las historias y las tendencias que están dando forma a nuestro mundo digital, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también podrían estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.